Señoras y señores, en el campo mexicano estamos sembrando una nueva semilla de esperanza, compromiso y trabajo corresponsable. Con la política agroalimentaria que estamos impulsando, estamos claros que todos ganan. Ganan los agricultores, ganaderos y pescadores, porque podrán elevar su producción y, sin duda, consecuencia de ello, mejorar sus ingresos. Ganan los emprendedores, porque podrán generar cadenas de alto valor agregado y conquistar nuevos mercados con productos de excelencia. Ganan los consumidores, porque podrán llevar a su hogar más alimentos de mayor calidad y a mejores precios. Ganan también las regiones y los estados, porque podrán generar nuevas oportunidades de desarrollo en sus territorios. Y sobre todo, gana México, porque se fortalecerá la seguridad alimentaria y la soberanía nacional. Como presidente de la República, seguiré siendo un aliado de los productores y emprendedores del campo. La Cruzada Nacional contra el Hambre necesita que incrementemos la productividad agroalimentaria. No podemos encontrar resultados distintos mientras sigamos haciendo lo mismo. La agricultura tradicional necesita tecnificarse. La capacitación es lo único que transforma a las personas. 80 de cada 100 poblanos que se dedican al campo lo hacen para autoconsumo y no logran siquiera complementar sus necesidades alimentarias anuales. La productividad del campo en granos básicos es muy baja. Los rendimientos no se han movido en los últimos 50 años. La erosión del suelo, la pérdida de su capacidad productiva es un problema nacional y mundial. La producción de maíz en Puebla alcanza las 600,000 hectáreas, que rinden un volumen superior a 1.200.000 toneladas. Se cultiva el maíz en los 217 municipios del estado. Más de 200,000 productores están involucrados en este cultivo. Por su parte, el frijol se cultiva en más de 60,000 hectáreas en nuestro estado. Los rendimientos promedian 900 kilogramos por hectárea por año. Tanto en maíz y en frijol hemos observado que con técnicas, con innovaciones, con insumos, es posible duplicar los rendimientos de un año a otro. La agricultura de conservación así nos los está demostrando. Por eso, en esta ocasión, proponemos un plan de capacitación para los beneficiarios del Proagro productivo que permita la utilización más eficiente de los recursos disponibles, tierra, agua, nutrientes, radiación solar, con las capacidades de los productores para elevar rendimientos, bajar costos, vender mejor, acceder a mayores cantidades de alimentos y elevar los ingresos. Es así como a lo largo de esta presentación iremos describiendo los principales temas, las principales áreas de oportunidad en las que hay mucho por hacer para elevar la productividad. Prácticas básicas de mejoramiento parcelario. La tierra es nuestra carne y el agua es nuestra sangre. No las destruyamos. No quemen los residuos de cosecha. Incorpórenlos al suelo para conservar la humedad y la fuerza de la tierra para próximas siembras.
Si se llevan los rastrojos y las pajas para sus animales, regresen los abonos al terreno. No permitan corrientes de agua ni de viento atravesando por sus tierras. Hagan zanjas e instalen cortinas rompevientos. Ya no barbechen, porque voltear la tierra hace que se pierda suelo fértil y los nutrientes quedan fuera del alcance de las plántulas. Aflojen los terrenos, ya están muy apretados, requieren subsoleo y rastreo, para después sembrar con máquinas de precisión, manuales, de tracción animal o motorizadas. Necesidades básicas de consumo familiar. Hay que calcular las necesidades del consumo de los animales. ¿Cuánto se va a destinar a la venta? Las necesidades de maíz son de 120 kilogramos por persona por año y de frijol de 11 kilogramos por persona por año. Adicionalmente, a lo que se necesita para el consumo de las personas, se requiere una quinta parte para la alimentación del ganado y un 2% para semilla a utilizarse en las próximas siembras. Necesidades básicas de ingreso. Se propone alcanzar un ingreso de 100 pesos diarios por persona, equivalentes a 36.500 pesos anuales. Hay que recordar que miles de personas viven con menos de 5,000 pesos anuales. ¿Cómo se ganan 100 pesos diarios? Por un lado, mediante la producción de grano, el objetivo principal, pero también cuando el grano no tiene buen precio en el mercado, pueden engordarse animales. Conservar y vender elotes, aprovechar el totomostle, producir semilla para siembra, como las fuentes de ingreso más importantes del maíz y del frijol. Tamaño mínimo rentable de la unidad productiva. El tamaño de una parcela o de un hato ganadero deberá permitir obtener al menos 100 pesos diarios de ingreso. Como ejemplo, se requiere un rebaño de 85 borregas, un invernadero de 2,000 metros cuadrados con hortalizas o 2 hectáreas de maíz con un rendimiento de al menos 6 toneladas por hectárea, o 40 árboles de nogal y similares. Definición de metas de rendimiento y producción. ¿Cuál es la meta de la producción? La mayoría que sembramos no tenemos metas, ni de rendimiento, ni de producción. ¿Sembrar para comer elotes? ¿Sembrar para cubrir necesidades alimentarias? ¿Sembrar para tener ingresos? Hay que tener presente que cada 10,000 plantas hacen 1 tonelada de maíz. Si no hay una meta de rendimiento, no se sabe cuántas plantas poner, cuánta semilla, cuánto abono, cuánto invertir. Y si no se invierte, no se gana. Elección y preparación de la semilla. Elegir variedades probadas en la región y en su caso establecer alianzas con las empresas semilleras para hacer parcelas demostrativas y elegir las mejores variedades. El maíz QPM contiene más proteína y mayor contenido de lisina y triptófano que otras variedades. Es más nutritivo que otros maíces. El maíz amarillo tiene 2 unidades porcentuales de proteína más que las variedades de maíz blanco. Los maíces de color son de ciclo más corto y resisten más el frío que otras variedades. El maíz pozolero o cacahuacintle tiene un mejor precio en elote y grano. Preparación del terreno y análisis de suelo. La agricultura de conservación es la estrategia más importante para elevar la productividad en zonas de temporal. Consiste en adoptar las actividades de acuerdo a las condiciones de cada productor. Terreno, se necesita una desbaradora o desbrozadora para quitar las malezas o las pajas y rastrojos que están sobre el terreno. Luego se subsolea y se rastrea. También
se toman las muestras de suelo para determinar niveles de materia orgánica y dosis de recomendaciones de fertilización. Adoptar sembradoras de precisión, de las cuales existen manuales, sembradoras de un surco jaladas por animales o por motocultores. Ya existen sembradoras de 2, 4 y más surcos. Las hay también de 36 surcos en otras partes del mundo. Cantidad de plantas y cantidad de semilla. Las mazorcas tienen un peso promedio de 100 gramos. Cada 10.000 plantas hacen 1 tonelada de grano. Cada bulto de semilla híbrida de 20 kilogramos contiene 60.000 semillas. Si nuestra meta de rendimiento son 8 toneladas por hectárea, como mínimo debemos considerar sembrar 80.000 plantas. Se pueden poner desde 10.000 hasta 130.000 plantas por hectárea. Fertilización, nutrición y abonado. Lo más recomendable es basarse en un análisis de suelo para considerar las dosis de acuerdo al cultivo y rendimiento. Por cada tonelada producida de grano de maíz, se requieren 22 unidades de nitrógeno, 11 unidades de fósforo y 22 unidades de potasio. En términos prácticos, se requiere un bulto de urea, un bulto de súper simple y un bulto de cloruro de potasio. Aplicar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y mejorar la disposición de fertilizantes químicos. El maíz y el frijol requieren de al menos 2 fertilizaciones básicas. Los fertilizantes químicos podrían aplicarse en una proporción de 50% combinados con abonos orgánicos y biológicos, y da resultados similares a utilizar puro químico. Abonos verdes y rotación de cultivos. Los abonos verdes son una importante fuente de nutrientes. Se siembran y cuando inician la floración, las plantas se incorporan al suelo, esperando 3 meses para la próxima siembra de cultivos. Se pueden utilizar como abonos verdes la soya, el frijol, la alfalfa, el trébol, el frijol terciopelo, entre otras. Casi siempre plantas leguminosas, porque pueden fijar el nitrógeno en el suelo. No es conveniente sembrar lo mismo cada año en el mismo terreno. La rotación de gramíneas con leguminosas es lo más conveniente. La mejor prueba es el maíz y el frijol, pero también se puede poner cacahuate, soya o alfalfa. Los abonos verdes pueden adoptarse gradualmente, en planes a 5 años, utilizando el 20% de la superficie cada año para no quedarse sin cosecha. Elaboración de abonos orgánicos y biológicos. Los abonos orgánicos y biológicos pueden reducir el uso de fertilizantes químicos hasta en un 50%. El abono de ganado es uno de los mejores. Los abonos foliares tienen una alta efectividad. Se recomienda emplear inoculantes como micorrizas o rhizobium. Labores culturales y control de malezas. Cada semana que no se quitan las malezas son 200 kilogramos menos de maíz por hectárea. Al menos cada 3 años hay que realizar el aflojado de los suelos con el multiarado para elevar los rendimientos. En caso de utilizar herbicidas, de preferencia que sean preemergentes. No permitan que las malezas produzcan semilla. Control de plagas y enfermedades. Es necesario un control integrado de plagas y enfermedades. Aplicar un control biológico, utilizando los enemigos de las plagas. Establecer barreras vivas de pastos o del mismo cultivo. Allí pueden detenerse las plagas para que no se introduzcan a los cultivos. Poner trampas amarillas con cebo o con grasa para atrapar los insectos. Rotar los plaguicidas utilizados para evitar una resistencia al ingrediente activo. Cambio climático, una realidad comprobada. Los siniestros por fenómenos meteorológicos han aumentado en intensidad y frecuencia hasta 7 veces en relación a lo que ocurría en los años de 1960. Hoy
se presentan más seguido sequías, granizadas, heladas, vientos fuertes, inundaciones. Estos fenómenos necesitan que estemos más alertas. Acciones antes y después de un siniestro. Es muy importante tener en cuenta la etapa del cultivo en la cual se presenta el siniestro y así determinar resiembras, siembra de cultivo de ciclo corto, sustitución o asociación de cultivos, aprovechamiento y conservación del forraje. En siembras fallidas, donde ya sabemos que no vamos a cosechar gran cosa, es posible resembrar con especies de invierno, al menos para la obtención de forrajes. Elección de variedades de porte bajo contra el viento o precoces para cuando se hacen siembras tardías por la presencia de sequías o heladas tempranas. Crear un plan contra siniestros en granizadas, heladas y lluvias torrenciales. Podar los árboles frutales para reducir su altura y establecer cortinas rompevientos. Avisar oportunamente a las autoridades sobre la ocurrencia de siniestros. Conservación del agua y riegos de auxilio. Se recomienda construir obras de conservación del agua en la cabecera de las parcelas. Conservar la humedad con residuos de cosecha sobre el terreno. Acolchados naturales de paja o de nylon, a fin de reducir la evaporación. Sacar el máximo aprovechamiento de cada gota de lluvia. Aplicación de lluvia sólida como el poliacrilato de potasio para retener la humedad cuando llueve y liberarla hacia las plantas cuando no hay lluvia. Cuando se disponga de agua para riego, se recomienda la utilización de métodos tecnificados. Conservación y almacenamiento del elote. Un elote vale 8 veces más que una mazorca y se obtiene 2 meses antes. Para esto se pueden secar los elotes para detener su maduración y tener elotes todo el año. Existen diferentes técnicas de conservación. El secado, colgado en tendederos, con las últimas 2 hojas internas para poder amarrarlos. Así lo hacen en el municipio de Teopantlán, Puebla. O desgranar el elote para luego secar los granos al sol. Se pueden utilizar secadores solares. Así podemos tener elotes, esquites, sopas, guisados, pasteles para consumo y para la venta. Cada hectárea tiene por lo menos 60,000 elotes. Conservación de forrajes verdes y secos. Es necesario detener la maduración de los forrajes para aprovechar su máximo valor nutritivo en las épocas de abundancia a fin de utilizarlos en las épocas de escasez. Ensilar es cortar, picar y guardar forrajes verdes de tallos jugosos como el maíz o la caña de azúcar en recipientes cerrados, sin aire, para fermentarlos durante 30 días. Luego se sacan y se usan en la época donde no hay forrajes disponibles. Para pequeños ganaderos, el mejor método de ensilar es en bolsa de nylon, como ya lo hacen en Chiautla de Tapia, en la Mixteca poblana. Enificar es cortar y secar al sol los forrajes verdes de tallos delgados como la alfalfa y los pastos. Luego se guardan en greña o empacados. Conservar también es moler o picar los rastrojos, pajas o residuos de cosecha y guardarlos bien secos. La asociación de la avena con ébol o besa de invierno es una de las mejores opciones para sembrar después de ensilar el maíz en las zonas templadas. Asociación con otros cultivos. El maíz se asocia muy bien con frijol de guía, haba, chícharo, calabaza, ébol o besa de invierno.
Se puede asociar con frijol terciopelo en las zonas cálidas. La rotación maíz girasol o avena con ébol en zonas frías da muy buenos resultados. Después de ensilar el maíz, se puede sembrar avena con ébol o besa de invierno para obtener forraje de alta calidad. Asociación de maíz con habas, calabazas, forrajes en zonas templadas. Asociación con praderas mejoradas para obtener grano y forraje, y también para obtener materia orgánica para el suelo. Las praderas aportan más de 10 toneladas de residuos secos por hectárea anualmente, y el maíz se asocia muy bien con frutales, principalmente empezando por los linderos, plantando en hileras. A lo largo de 5 años es posible. El maíz puede asociarse muy bien con frutales en hileras, empezando por los linderos. Hay evidencias que una huerta se puede establecer en 5 años, poco a poco, para diversificar la producción de granos. Diversificación productiva y siembra de linderos. Aprovechar productivamente los linderos con frutales, forrajes, árboles, cortinas rompevientos, barreras contra plagas o plantas medicinales. Barreras contra erosión. Se utilizan así forrajes de corte, bambú. Para establecer barreras contra la erosión, se pueden utilizar forrajes de corte como el king grass o la mar alfalfa. Se puede utilizar el bambú en hileras, cada 30 metros entre hileras en las laderas para conservar el suelo y el agua. Establecer evaluaciones de adaptación de nuevos cultivos. En la Sierra Norte, por ejemplo, pueden utilizarse flores como el alcatraz o la azucena, el agapando, para detener la tierra y obtener un ingreso adicional. Establecimiento comercial de especies locales con potencial, especialmente plantas medicinales. Selección masal de semillas para siembra. Uno de los problemas más importantes por las que no se siembran los terrenos es por la falta de semilla. Hace tiempo teníamos la costumbre de escoger las mejores semillas del campo, guardarlas para utilizarlas en la siguiente siembra. Para esto es necesario identificar las mejores plantas del cultivo, marcarlas, especialmente aquellas que tienen las mejores características, como cuateo, porte bajo o alto, de acuerdo al objetivo, comportamiento en competencia con otras plantas, resistencia a sequía, a heladas, a plagas y enfermedades, tamaño de mazorca, grosor del lolote, tamaño del totomostle y número de carriles. Y una vez marcadas, seleccionar las mejores semillas para la siguiente siembra. Para esto, en cada mazorca se elimina la punta y la base para guardar solamente la semilla bien formada. Aprovechamiento del totomostle. El totomostle tiene un valor de 3 a 4 veces más que el grano. Se utiliza para los tamales, michiotes y elaboración de artesanías. Puede obtenerse con una cortadora. Se blanquea con azufre y luego se seleccionan las hojas por tamaños. Se empaca en mallas de plástico para su comercialización. Cosecha, envasado y conservación de granos. El maíz y el frijol deben cosecharse bien secos. Se desgranan o trillan, se limpian de basura y de granos quebrados para después envasarse. Granos con más del 12% de humedad se pudren. Se requiere que se guarden
bien secos. La industria de la masa y la tortilla requiere maíz envasado en costales de 50 kilogramos, bien cribado, libre de impurezas. Para ello, deben disponerse de áreas de secado para obtener grano de una mejor calidad. Se deben guardar en silos el grano que se va a consumir a lo largo del año, porque las plagas se comen hasta un tercio de lo guardado si no hay buenas condiciones de almacenamiento. Además, utilizar productos que ayuden a conservar el grano. Manejo y aprovechamiento de rastrojos. No deben quemarse rastrojos ni pajas. Incorpórelos al suelo directamente o composteados. La mayoría de los campesinos utiliza el rastrojo y la paja para alimento del ganado. Regresen al campo los abonos. En su mayoría lo hacen como forraje entero con más del 80% de desperdicio. El ganado no come cañas enteras. Se recomienda picar o moler el rastrojo y agregarle algunos nutrientes para alimentar al ganado, como granos, alfalfa o paja de cacahuate y frijol. Elaboración de raciones para ganado. Los rastrojos solo sirven para mantener el peso del cuerpo, pero no aportan a la producción. Hay que complementar con grano, proteína, minerales y vitaminas. Si el grano está barato, utilícelo como alimento de ganado, moliéndolo con todo y rastrojo. Así, casi duplica su precio. Los rastrojos y pajas se pueden incluir hasta el 60% de la ración diaria, un 20% de granos y un 20% de alfalfa o pajas de leguminosas pueden agregarse. Nunca utilice pollinaza y gallinaza en más del 30% de la ración diaria. Se deben combinar adecuadamente los ingredientes para lograr el máximo aprovechamiento del rastrojo, las pajas y los residuos animales. Recomendaciones de comercialización. Adoptar la agricultura por contrato es una práctica muy recomendable. Así pueden obtener los beneficios compensatorios establecidos por el gobierno. Hay que buscar al comprador en forma anticipada y no cuando empieza la cosecha. Se requiere una buena presentación y envasado de los productos a ofrecer. Se requiere juntar volúmenes de calidad para interesar a los compradores. Esto solamente se puede hacer cuando nos juntamos varios para hacer estos volúmenes. Definir las características ideales del producto a comercializar, sabiendo perfectamente qué busca el comprador. Establecer alianzas duraderas con posibles comercializadores. Conservar el grano en lugares frescos y secos. Capacitarse en el manejo de coberturas de precios. Determinación de los costos de producción. Llevar un control de los gastos generados en la producción. Incluir el costo de los jornales aportados por la familia. Calcular cuánto cuesta producir un kilo del producto para determinar el precio de venta. Hacer compras de insumos en conjunto para obtener ahorros del 10 al 15%. Con tecnología tradicional se gastan 8,000 pesos por hectárea y se obtienen 4 toneladas. Con alto rendimiento se gastan 15,000 pesos por hectárea y se obtienen 11 toneladas. Señoras y señores, beneficiarios del Proagro productivo, el Gobierno de la República ha establecido como la meta más importante para el desarrollo del campo elevar la productividad. Por ello, la capacitación tiene una importancia fundamental. Espero, a nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que lo que hemos compartido aquí tenga alguna utilidad para el trabajo que cotidianamente hacen en sus parcelas. Muchas gracias.